Es un placer estar una vez más en medio de ustedes para compartirle la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por sus vidas y Dios bendiga a cada persona que ha estado siguiendo este canal. La intención principal de este canal es un alimento espiritual, bendecir sus vidas en el nombre de Jesús y bendecir la obra de Dios. Nos encontramos, por gracia del Señor, por este medio y entendemos que sí será de edificación para sus vidas. Ayúdennos a compartir este canal, suscríbete, sé parte de este proyecto de Dios, sé parte de este proyecto que es para el pueblo de Cristo, en el nombre de Jesús. En este día, quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema que hemos estado tratando en el Evangelio de Juan. En esta ocasión, bajo el tema ¿qué hacer en medio de una crisis? Juan capítulo 2, vamos a ver el versículo 6 al 8. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecir a las personas que se expondrán en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aquí nos encontramos algunos principios para actuar en medio de una crisis. Principios bíblicos, principios en medio de un escenario para tratar asuntos en medio de una crisis. Lo primero que observamos en este evento es que, como vimos en el tema anterior, se presentó una crisis en medio de las bodas. Cuando hay crisis, siempre habrán personas que Dios utilizará para observar la crisis, darse cuenta que hay una crisis. Muchas personas estuvieron en la boda, pero muy pocos se percataron que había una crisis. Quizá solamente una persona en medio de una multitud se dio cuenta que había una crisis. María se acerca a Jesús y le dice que hay una crisis en medio de aquel evento. Dios siempre está pendiente de los detalles en nuestras vidas. Yo quiero que usted entienda que Dios no pasa por alto esos pequeños detalles, como no lo pasó por alto en esta ocasión en medio de un festejo, ¿verdad? Evitar que aquellas personas, los anfitriones de la boda, cayeran en vergüenza. Él está pendiente a los detalles pequeños, también como los detalles grandes de nuestra vida. En medio de esta enseñanza de la palabra del Señor, dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Vemos que cuando María le dice a Jesús: hagan lo que Él os dijera, observamos que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, qué había allí en medio de aquella crisis. Lo que había eran las 6 tinajas de piedra que estaban allí, conforme al rito de la purificación de los judíos, eran lo que había. Y la Biblia se encarga de resaltar que eso existía
allí. ¿Pero qué había allí? Había unas tinajas vacías, ya no tenían agua, porque con esa agua de esa tinaja la utilizaban para lavar los pies a los invitados antes de entrar a la boda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en medio de la crisis, Dios va a utilizar a alguien que no sea indiferente en medio de una crisis. Yo no sé si tú te has enfrentado a un proceso que tú has visto a alguien pasando por un momento de crisis. Si has observado a alguien a tu alrededor, en tu comunidad, que está pasando un proceso de crisis. ¿Cómo te comportas? ¿Eres indiferente al proceso de crisis? ¿O realmente observa el proceso de crisis y no te detiene hasta ayudar o resolver el proceso? Pues María observó que había una crisis. Pero lo impactante de María es que no simplemente observó que había una crisis y simplemente obtuvo la información o vio la situación y se quedó sin hacer nada. En medio de la crisis no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es triste ver que en estos tiempos las personas observan una crisis y se deleitan grabando la crisis. Una persona accidentada se deleita más en grabarlo, a veces lo dejan morir grabándolo. No hacen nada en medio de la crisis. Uno de los principios que vemos aquí es que en medio de la crisis, la persona que observa la crisis, Dios está esperando que esa persona actúe para resolver la crisis. Ella quizás no tenía los recursos para resolver la crisis, pero acudió a alguien que podía resolver la crisis. Ese alguien era Jesús. Así que en este día te dejo con esta pequeña reflexión. Vamos a continuar reflexionando sobre este tema. ¿Qué hacer en momentos de crisis? Padre eterno, Dios amado, bendice a cada persona que esté escuchando estos audios. Señor, sea usted quitando todo oprobio, todo lo que sea de mal nombre de sus vidas. Yo te pido, Padre, que me los bendiga y que levante vallado alrededor de ellos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.